Voy a leer este pasaje de introducción de 2 Tesalonicenses 1:1 en la versión de la Biblia Pablo Besson. Quiero que la pongamos allí en pantalla para leerla juntamente con ustedes, ya que esa versión se caracteriza por una traducción literal muy significativa, muy interesante, y observaremos cómo la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 1:1, aquí el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo envían un saludo especial y por mano del apóstol Pablo, inspirado por Dios, él está dirigiéndose a la iglesia de los tesalonicenses y declara en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Claramente nosotros entendemos a la luz de la Escritura que Dios nuestro Padre es nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero quiero que por favor lo leamos en esta versión, 1 Tesalonicenses 1:1, Biblia Pablo Besson de 1919 o 1919. Es una versión del Nuevo Testamento muy interesante y miren cómo lo traduce. Lo traduce con una literalidad tan excelente y alineado a lo que realmente el texto transmite. Los vamos a leer todos juntos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, gracia a vosotros y paz. Ya llegaré en unos instantes a ese versículo y estaremos explicando ese versículo. Quise leerlo a modo de introducción. Hemos estado hablando estos días sobre la importancia de la unicidad de Dios, la importancia de la unicidad. Y hemos mencionado que no solamente basta con creer en la unicidad, sino que es menester estudiar esta bendita doctrina y sobre todo vivir de acuerdo con ella. Porque hay personas que pueden ser expertos en doctrina, pero no viven de acuerdo a la verdad. Y recuerden que el llamado de Dios y lo que alegra a los que son de Dios, como dice la palabra del Señor, fue que le llena de gozo el saber que sus hijos andan en la verdad. No solo que dice que predican la verdad o conocen la verdad o saben mucho de la verdad, sino que andan en la verdad. Y si hay una verdad preciosa y bendita conforme a la cual debemos andar, es conforme a la revelación del único Dios verdadero, del todopoderoso Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora bien, las tres razones por las cuales creemos en esto de creer, estudiar y vivir de acuerdo con la bendita doctrina de la unicidad se presentan aquí. La primera de las razones por las cuales creemos en esto es porque la Biblia define y afirma con claridad la absoluta unicidad. La Biblia define y afirma con claridad la absoluta unicidad. Segundo, y es allí donde estamos, desde el inicio hasta el fin, la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. Léanlo allí conmigo. Desde el inicio hasta el fin, la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. Y estamos allí desarrollando ese segundo punto de esta enseñanza en serie que hemos comenzado. Y en la ocasión anterior o en el mensaje anterior, avanzamos y pasamos por todo el Antiguo Testamento. Hoy quiero introducirme en el Nuevo Testamento con ustedes. Fuimos desde Génesis hasta el libro de Malaquías, observando cómo la Biblia, versículo a versículo de estos libros mencionados, por lo menos 39 libros que están en el Antiguo Testamento, en cada uno de ellos afirma, en cada uno de ellos, desde el inicio hasta el fin, la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. Ahora, quiero que vayamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar cómo, así como desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros, la Biblia nos revela consistentemente a un solo Dios, sin división, sin pluralidad de personas,
inmutable, creador, soberano, eterno, Señor, Salvador y Rey. Y todo esto se atribuye únicamente a Él. El único soberano es Dios. El único creador es Dios. El único eterno es Dios. El único Señor es Dios. El único Salvador es Dios. El Rey soberano es Dios. Aleluya. Y esta es una revelación bendita que se muestra de manera clara en todas las Escrituras. Pero además, en cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, que van desde Mateo hasta Apocalipsis, vamos a encontrar declaraciones poderosas que respaldan la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Número uno, que Dios es espíritu. Esto es la doctrina de la unicidad, que Dios es espíritu. Obviamente, como espíritu, Él es invisible, no es corpóreo, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ya lo habíamos observado en lo que se llama el Antiguo Testamento, en las profecías mesiánicas, pero ahora queremos observar cómo la Biblia claramente nos muestra que Jesucristo es la manifestación plena de ese único Dios en carne. ¿Quién es Jesucristo? La manifestación plena de ese único Dios que es espíritu, que es un ministro del Señor que conocemos, Pastor Luis Polo. Tomé una cita muy interesante que él dio referente a cómo se define una de las doctrinas opuestas a la doctrina de la unicidad. Digo una porque existen otras también. Además del trinitarismo, existe el unitarismo y está el binitarismo y otra serie de ismos. Pero cuando hablamos del trinitarismo como tal, la Trinidad enseña que Dios es un solo ser, dice el pastor, existiendo en tres personas distintas en cuanto a identidad, pero compartiendo una misma esencia, una misma deidad y una misma naturaleza. Y luego él comenta, eso suena muy bonito, pero es imposible explicarlo, al menos bíblicamente. Es decir, literalmente es imposible, entre otras cosas, porque no solo es antibíblico, sino es extrabíblico y evidentemente es imposible explicarlo. Como veremos más adelante, hay algunos teólogos que al hallarse ante esta imposibilidad de explicar esa doctrina que ellos conocen, recuerden, ellos creen en la unidad de Dios, nosotros creemos en la unicidad de Dios, hay otros que creen en la unitariedad de Dios. El unitario es la persona que niega la divinidad de Jesús, entre ellos están los testigos de Jehová, ellos son unitarios, no unicitarios. Nosotros somos unicitarios porque creemos que hay un solo Dios y ese solo Dios se manifestó en carne. Pero ellos creen que hay un solo Dios, pero niegan que Jesús es ese Dios manifestado en carne. Y por otro lado están los de la unidad de Dios. Los de la unidad de Dios también son conocidos como los trinitarios, y ellos creen que ese Dios es uno, pero a la vez en tres personas. Incluso algunos abiertamente dicen Dios es tres. Dios es tres personas. Ahora, vamos a ver, por su parte, la Biblia afirma de principio a fin la preciosa singularidad de Dios. Digan, singularidad de Dios. Esto es la unicidad de Dios. No creemos en la pluralidad en la deidad, creemos en la singularidad en la deidad o en la unicidad de Dios. Y vamos a ver ahora lo que dice el Nuevo Testamento y comenzaremos a través del Evangelio de Mateo. Hay muchos versículos que uno quisiese escoger, pero en esta ocasión me di a la tarea de escoger por lo menos uno de algunos de los libros, de cada uno de los libros. Vamos a Mateo 1:23. Allí el texto sagrado dice, y llamarán su nombre Emmanuel, hablando de Jesús, que traducido es Dios con nosotros. La Biblia en infinidad de ocasiones y de manera muy literal, de una manera muy categórica, de una manera muy directa, nos afirma que hay un solo Dios y que no hay más.
Y nosotros vemos a la luz de la Biblia que ese solo Dios, que es Cristo Jesús, se manifestó. Jesús es, según este texto, Dios con nosotros, o con nosotros Dios. Jesús es el único y soberano Dios encarnado. No es una segunda persona encarnada. La Biblia no lo dice por ningún lado. Dice que es el único y soberano Dios encarnado. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros. ¿Y cuál Dios? El único Dios. ¿Cuál Dios? El que es el primero y es que es el postrero. Algunos dicen que es la segunda persona, pero la Biblia nunca dice eso acerca de Jesús. La Biblia muestra claramente que Él es el primero y Él es el último. Dios con nosotros. Número 2, Marcos 12:29. Dice algo muy poderoso que vamos a ver acá. Y es que hay un mandamiento al cual se le llama el primer mandamiento de todos. ¿Y cuál es el primer mandamiento de todos? Un mandamiento que habla acerca de la unicidad de Dios. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye o escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dígalo otra vez, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Levante su voz, dígalo una vez más. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Como quien dice, no se te olvide eso. Es tu mandamiento grande, primero, el preeminente. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Nunca dice son uno, son triuno, o son varios en uno, o son tres. Dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús mismo confirma aquí el Shema de Deuteronomio 6:4, que la declaración sublime de la unicidad de Dios es el primer mandamiento de todos. Recuerden que Deuteronomio 6:4 es conocido como la declaración sublime del absoluto monoteísmo y de la absoluta unicidad de Dios. Y aquí en Marcos 12:29 es Jesucristo quien lo está afirmando y confirmando. Lucas, vamos al número 3, Lucas 1:35. Este texto es poderoso. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús encarnado, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es que Él mismo, solo, Él mismo, el único, el solo, el único Dios de las Escrituras, que opera como Espíritu Santo, está aquí encarnándose. Recuérdense que hay algunos que creen que el Padre del Hijo es el Padre, pero realmente a la luz de la Escritura observamos que fue el Espíritu Santo quien engendró a este ser. Nosotros los unicitarios no tenemos problema con esto porque sabemos que el Padre es el mismo Espíritu del que aparece en Génesis 1:1 cuando dice en el principio creó Dios. Ese es el Padre, pero luego dice y el Espíritu de Dios, ese es el mismo Espíritu. Estaba escuchando a alguien estos días que decía, mire, ahí está el Dios al principio y luego el Espíritu, ahí está la otra persona. Eso es una imaginación filosófica aberrante y antibíblica. Pero cuando usted va a la Escritura, va a encontrar que solo hay un Señor, que solo hay un Dios, que solo hay un Espíritu, y ese único Espíritu está encarnándose en el santo ser que nacería, y ese ser santo que nacería sería llamado, por lo tanto, Hijo de Dios. En otras palabras, el único Dios encarnado, el único Dios manifestado en carne. Les decía, algunos lamentablemente tienen problemas con decir que Jesús es el Hijo de Dios, lo cual es un error. Claro que Jesús es Hijo de Dios.
Claro que sí, porque es el único que fue manifestado en carne, el único santo ser que nació a través de la intervención misma del Espíritu Santo. Nosotros los unicitarios creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y eso confirma su absoluta divinidad, no la niega para nada, al contrario, confirma que Él es Dios, el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 4, Juan 10:30. Dice la palabra del Señor: yo, hablando Jesús, y el Padre, uno somos. Hay algunos que dicen, sí ve, ahí está la pluralidad, pero es que eso es un asunto meramente gramatical. Es decir, no pudiese decir yo y el Padre uno soy, o yo y el Padre uno es. Es obviamente un asunto meramente gramatical, pero que revela no una pluralidad de personas en la deidad, sino una unicidad perfecta en Cristo, porque esto nos habla de la unidad o unicidad absoluta en identidad entre Jesús como Hijo visible humano y como Padre invisible divino. En otras palabras, lo que es visible del único Dios invisible es Jesucristo, pero al mismo tiempo Él dice: yo y el Padre, el único Dios que es el único Padre, uno somos. En otras palabras, otra versión de la Biblia, como para que nadie se confunda con esto, la BTA 1825, dice así: mi Padre y yo somos una misma cosa, una misma sustancia, uno solo, es lo que está diciendo. ¿Cuál es la palabra griega que se está utilizando allí para uno? Uno somos. La palabra griega para uno en el texto es la palabra heis del Strong 1520, utilizada aquí en un sentido primario y contextual unicitario, no en un sentido de pluralidad de personas, como algunos quieren forzar, retorcer el texto para tratar de decir, obviando asuntos gramáticos, obviando asuntos doctrinales, obviando asuntos tan lógicos en la Escritura como la encarnación. Nosotros creemos no en el misterio de la Trinidad, como dicen algunos, sino en el bendito misterio de la piedad. Y el bendito misterio de la piedad es que Dios, el único Dios, se manifestó, el único Espíritu se manifestó, el único Padre se manifestó en carne. Alabado sea Dios. Así que yo y el Padre, uno somos. Lo que afirma es que es una misma cosa. Lo que afirma es una unicidad absoluta en identidad. Número 5, Hechos 2:36. Aquí hay un texto muy interesante y lógicamente estoy trayendo las palabras claves para poder avanzar. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: a este Jesús. Diga, a este Jesús. Hablando de él como el hombre perfecto, como el varón perfecto, como aquel que es el varón perfecto, el Dios encarnado. A este Jesús, como hombre, está ahí refiriéndose inicialmente, dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Diga, Señor y Cristo. Por eso es que Cristo Jesús es completo. Él es el Padre porque es el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero porque Él es el Hijo, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este Jesús, Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo. Este versículo es una declaración poderosa que afirma la identidad de Jesús. No se trata de que un Dios Padre aparte haya delegado autoridad a un Dios Hijo separado. Más bien lo que está diciendo el texto es que el Dios único, el Dios viviente, el Dios indivisible se manifestó en carne, según 1 Timoteo 3:16, y tras la resurrección, oiga esto, a
tras la resurrección, exaltó a esa humanidad glorificada como Señor, título de supremacía divina, y como Cristo, como el ungido, el cumplimiento de las promesas mesiánicas puras y totales se dieron en Cristo Jesús. Amados, Cristo Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas declaradas como el Señor y como el ungido, el único Señor y el único Cristo en las Escrituras. La expresión Dios le ha hecho Señor y Cristo no implica que Jesús haya sido inferior o haya sido creado, sino al contrario, lo que está enfatizando aquí es la obra de Dios en la manifestación humana. Dios no delega autoridad a otro ser divino, sino que actúa en y a través de Jesús como la manifestación visible del Dios invisible, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No era otro delegado, era Dios mismo reconciliando en esta obra perfecta consigo al mundo, como Cristo, como Señor. Por eso Colosenses 1:15 claramente nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Algunos, cuando leen estos pasajes, aún el de Juan 14, dicen que no, que Jesús lo que está diciendo es que el que le ha visto a Él no ha visto al Padre, que eso significa que verlo a Él es como ver al Padre, porque Él es como la imagen del Padre, pero que el Padre sigue siendo otro. Pero eso no es lógico en ningún sentido. Hay una regla de interpretación bíblica que se llama sentido común. Sentido común nos indica que hay cosas que deben ser interpretadas desde el punto de vista razonable de las Escrituras, y es muy interesante que la Biblia no dice que Jesús sea parecido al Padre, sino que Él es igual a Dios, y hay solo un Dios, y ese Dios es el Padre. Por eso Él dice con toda certeza: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso doy gloria al Señor por esta revelación poderosa. Gloria a Dios. Número 6, Romanos 9:5. Allí encontramos algo poderoso en esa escritura. Dice Cristo. Oh, tremendo esto. Cristo. ¿Quién es Cristo? El ungido. ¿Quién es Cristo? El Mesías. ¿Quién es Cristo? El Señor. ¿Quién es Cristo? Jesús. Dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién es Cristo? Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Yo no sé cuántos se gozan con eso, pero esto es una declaración directa de la deidad soberana y excelsa de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que puede dar gloria al Señor esta hora y dar honores al único que es bendito por los siglos? Aleluya, el único Dios. Por esta revelación poderosa que también entendió Tomás, el discípulo, fue que en Juan capítulo 20, versículo 28, él le responde al Señor y dice: Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Amado, nadie es. Por esa razón luchan contra la misma Biblia muchos, entre comillas, eruditos, tratando de forzar esto para decir que sí, claro, Jesús es Dios, pero es el Dios Hijo, es el Hijo eterno. Pero resulta que la Biblia no dice por ningún lado que haya un Dios Hijo o un Hijo eterno. Lo que sí me dice es que hay un Padre eterno, y afirma que ese Padre eterno es el Hijo dado, el niño nacido, y que ese Padre eterno también es Dios fuerte. O sea, Jesús es el único Dios fuerte y el único Padre eterno, y por eso se le dice Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos aplauden a ese Señor nuestro? ¿Para cuántos Él es su Señor? Yo no sé por qué algunos están como pensando en otra cosa, pero yo entiendo y veo y recibo esta revelación de que Él es el único Señor y el único Dios verdadero que hay. Dele fuertes alabanza y aplauso al Rey de la Gloria.
Gloria a Dios. Es emocionante, pero el tiempo pasa raudo. Primera de los Corintios 8:6, libro número 7 del Nuevo Testamento. Para nosotros. Oh, este es el apóstol que ha recibido una revelación tremenda, el apóstol Pablo. Pablo, cuando estaba preguntándole a Dios quién era, pensando que estaba trabajando para Dios, en realidad estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, y por eso él, como un buen fariseo, como un hebreo de hebreos, como un israelita, sabía que solo hay un Dios, y ese solo Dios es el Padre. Y ese solo Dios es el único Señor. Y entonces él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz divina le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primero de los Corintios 8:6 conecta con esto cuando dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Este pasaje no está hablando de pluralidad de personas, como algunos quieren pretender decir, sino que es una poderosa declaración de que el único Dios, que es el Padre, se manifestó en carne como el único Señor que existe, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos decir sin ninguna sombra de dudas que Jesucristo es el único Dios verdadero, quien nos revela al Padre eterno hecho hombre, tal como lo profetizó Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escuchaba alguna vez a un apologista trinitario citar esto, y curiosamente siempre llegaba a Dios fuerte y se saltaba Padre eterno. Le dolía decir esa parte, le aterraba decirlo, porque le daba en la cabeza. Y siempre decía que Jesús es el admirable, es el consejero, es el Dios fuerte y el príncipe de paz. Y se saltaba Padre eterno. ¿Por qué sería? ¿Por qué cree usted? Por pura conveniencia. La Biblia confirma esta verdad en 1 Juan 5:20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Aleluya. Esto no es obra, alguna vez ahí en el libro también plasmé esa frase, y es que la unicidad de Dios no se recibe por explicación humana, sino por revelación divina. Es decir, es Cristo el que nos abre el entendimiento. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos aplauden a esa vida eterna que es Cristo, que es Dios, el único soberano? Aleluya. Jesús mismo lo declaró en Juan 14 del 8 al 9, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre o el Padre y nos basta. Y Jesús respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Esto nos muestra, oiga esto, cuando dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Esto nos está mostrando que Jesucristo no es un Dios con D minúscula aparte, como aparece en la versión de los testigos de Jehová, tratando de hacer al verbo como un Dios, como con diminutivo. No, esto nos muestra que Jesucristo es la manifestación visible y tangible del único Dios verdadero, el Padre eterno, hecho carne para salvarnos. Qué hermoso es Dios, que Él hizo toda la obra completa para redimirnos. Libro 8, segunda a los Corintios 5:19. Este es un texto poderoso. Dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Uno escucha constantemente a muchos de los defensores de la otra tesis que muchos manejan, llamada la Trinidad,
Y siempre pretenden hacer creer que Dios estaba en el cielo, que porque Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, pero tampoco lo quieren creer a Jesús. Claro, Él estaba en el cielo porque Él es omnipresente, Él está en todas partes al mismo tiempo, pero no quieren creer a Jesús cuando Él mismo dice, nadie viene al Padre, sino por mí. El texto que acabamos de leer dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No reconciliando con otro, sino consigo al mundo. Esta es una poderosa afirmación de que Dios mismo, el único Dios actuando en Jesús, está el único Padre, el único Dios, no otro, sino el único Dios actuando en Jesús. Número 9, Gálatas 3:20. Dice la Biblia, Dios es uno. Esta es una declaración clara y tajante de la unicidad. Número 10, Efesios 4, 5 al 6. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. En esta escritura vemos cómo en la unicidad se abarca toda la doctrina apostólica. La doctrina apostólica de que solo hay un Señor, que es Cristo, una fe en Cristo, un bautismo en nombre de Cristo, un Dios que es Cristo y Padre de todos que es Cristo. Allí se abarca toda la bendita doctrina apostólica en el único y solo Señor Jesucristo. Por eso damos gloria al Señor aquí. Aleluya. Número 11, Filipenses 2:6. Esto es poderoso. Dice, hablando de Cristo en su deidad, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego habla de que él mismo, que es en forma de Dios, es decir, es Dios, él tomó forma de siervo, es decir, se hizo semejante a los hombres. Y esto nos muestra en Jesús su divinidad como el Dios mismo o el único Dios. Número 12, Colosenses 2:9. Dice, porque en él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es que la segunda persona descendió, no es que la segunda persona se manifestó, no es que el Hijo eterno se manifestó, no es que el Dios Hijo se manifestó, es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Este versículo muestra que en Jesús habita toda la plenitud o toda la esencia de Dios, no como una persona separada, sino como la manifestación completa y visible del único Dios verdadero. Esto significa que Jesús no es una persona distinta, manifestada, sino que el Dios único se reveló y habitó en forma corporal en él para cumplir su obra de salvación. 13, Primera Tesalonicenses 1:9. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es una poderosa declaración de un solo Dios verdadero. Primera Tesalonicenses 1:1, que habíamos leído al inicio, que está ahí en la pantalla, quiero que lo pongan. Dice, en esta versión interesante de Biblia, Pablo Besson de 1919, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesucristo. En otras palabras, esta traducción refleja el lenguaje reverente y directo de esta traducción de 1919 de Pablo Besson, notable por su fidelidad formal al texto original en griego y su tono solemne con que traduce, deja sumamente claro lo que el apóstol Pablo afirma, y es que Jesucristo es Dios, que Él mismo es el único Dios, que Él es el Padre y que Él mismo es el único Padre eterno y es el único Señor, no hay otro. No se confunda, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y ese Dios es el único manifestado en Cristo Jesús.
14. Segunda Tesalonicenses 1:12. Conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que hay un solo origen de gracia. La gracia no proviene de dos fuentes como si fueran dos personas divinas, que entre otras cosas la palabra personas no aparece para Dios en la Biblia, no por ningún lado, sino que nos habla de que hay una sola fuente o un solo origen de la gracia, y ese es Dios, que se ha manifestado como el Señor Jesucristo. Si usted va a Tito 2:11, va a ver que el texto dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es ese Dios que manifiesta en carne la gloria de Dios, y por eso dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y está en él lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Número 15, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire que no dice Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre, porque Él es mediador como hombre, no como Dios. ¿Sí me explico? Escuchen esto. Este maravilloso texto afirma que Dios es uno y que actúa como mediador a favor de los hombres por medio de su manifestación humana en Jesucristo. Punto 16 o texto 16, 2 Timoteo 1:10. Dice: nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿De qué nos está hablando este texto? De que Jesús es el Salvador. ¿Hay duda de que Jesús es el Salvador? Ninguna. El texto lo afirma claramente: Jesús es el Salvador. Este título del Salvador es un título que pertenece exclusivamente a Jehová. Y está diciendo que el Salvador Jesucristo, título que pertenece exclusivamente al único Dios de la Biblia, Jehová, el único Dios verdadero. ¿Esto de qué nos habla? Sencillamente de que Jesús es el único Salvador, es el único Dios, que es Jehová mismo manifestado en carne. Gloria a Dios. Texto 17, Tito, o libro 17, Tito 2:13. Léanlo allí conmigo, Tito 2:13. Esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran Dios? Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Jesús como Dios es el único Dios. Pablo claramente afirma que el único Dios es el Padre en 1 Timoteo 1:2, en 1 Corintios 8:6, y ese único Dios que es el Padre como Salvador es el único Salvador. Jesús como Dios es el Padre eterno, y como Salvador o Redentor es el Hijo dado. Diga eso conmigo: Jesús como Dios es el Padre eterno, y como Salvador o Redentor es el Hijo dado. El pasaje dice: un hijo nos es dado, pero ese mismo Hijo que nos es dado para ser Salvador y Redentor es el mismo Padre eterno como Dios y como Señor. Número 18, Filemón 1:3. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este versículo no habla de una separación ontológica, es decir, no indica que Dios y Jesucristo sean dos seres diferentes en un ser, en su ser o en su existencia, sino de una doble manifestación de un mismo y único Dios. Recuerden, una de las cosas que la unicidad de Dios explica con
toda claridad es que Jesucristo es Dios en su esencia, pero como hombre es el Cordero de Dios. En otras palabras, Él es divino y humano simultáneamente, 100% hombre, 100% Dios. Eso es el misterio de la piedad. Él es Dios sin dejar de ser hombre y hombre sin dejar de ser Dios de manera simultánea. Es una doble manifestación de un mismo y único Dios. Por eso como hombre oró, como Dios responde a la oración. Como hombre murió, como Dios resucitó. Número 19, Hebreos 1:3. Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Esto qué nos dice? Que Jesús es la imagen del único Dios invisible. ¿Quién es Jesús? Diga conmigo, es la imagen del único Dios invisible. Noten la revelación tan poderosa en Hebreos 1:3. Dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Alabado sea Dios. Número 20, Santiago 2:19. Gloria a Dios. Muy bien, gracias por ayudarme con el sonido. Ahí está bien. Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Oh, y si usted sigue leyendo, dice, los demonios también creen y tiemblan. El predicador Mendizábal decía que los demonios, es decir, que ahora son demonios, antes de serlo, cuando eran ángeles, el mismo querubín, cuando era un ángel no caído, eran unicitarios. ¿Por qué? Porque obviamente sabían que solo hay un Dios. Es más, la Biblia lo afirma, tú crees que Dios es uno y aún ahora siguen creyéndolo. Porque dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero amados hermanos, el punto aquí es que no basta con creer que Dios es uno y único, sino que Dios es uno y único para que vivamos sometidos bajo esa realidad poderosa y acorde a esa realidad poderosa. Los demonios no viven de acuerdo a ello y por eso hay juicio sobre ellos. La unicidad de Dios es reconocida hasta por los demonios. Alabado sea Dios. 21, 1 Pedro 3:22. Dice la palabra del Señor, está a la diestra de Dios. Esto habla no de un lugar físico en el sentido de derecha, sino de un lugar específico en el sentido de trono. Alabado sea Dios. Esto es importante. Dice, está a la diestra de Dios. Y dice, ángeles, autoridades y potestades le están sujetos. ¿A quién? Diga, a Cristo Jesús. Está en el lugar específico de poder, pero a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo muestra que Jesús, como manifestación del único Dios, recibe toda autoridad divina, porque Él no está diciendo aquí que se trata de un ser distinto con poder otorgado por otro Dios, sino del mismo Dios único que actúa y se revela plenamente en Cristo, a quien todo está sujeto. Amados, por eso Jesucristo tiene el nombre sobre todo nombre, único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Por eso Jesucristo tiene el único nombre ante el cual se dobla toda rodilla en lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alabo en esta noche al único Señor, al único soberano, al único Rey, Cristo Jesús, el Rey de la gloria. 22, el texto 22 del libro 22 del Nuevo Testamento, segundo de Pedro 1:1. Dice la palabra del Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios y Salvador. Jesús es llamado en forma singular. No dice nuestros dioses, dice nuestro Dios.
porque Él no hace parte de la representación de una unidad o de una pluralidad, como dicen algunos, sino que muestra en forma singular a Jesús como nuestro Dios y Salvador en la Biblia. Esto significa que solo hay un Dios y un Salvador, y Jesucristo es ese único Dios y ese único Salvador. Por eso durante toda la eternidad estaremos reconociendo no a varios, no a la segunda de algo, sino al único y solo soberano Dios manifestado, que hizo la obra salvífica perfecta. Gloria a Dios. 23, primero de Juan 5:20, dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús no solo da vida eterna, sino que Él es el verdadero y único Dios. 24, segunda de Juan 1:9. El que persevera en la doctrina de Cristo, oiga eso, diga la doctrina de Cristo, dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Algunos dicen: ustedes no tienen al Padre, niegan al Espíritu Santo. Por el contrario, cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque tener a Cristo es tener al Padre, tenerlo a Él, tener al Espíritu mismo de Dios, porque no son tres, no son dos, Él es uno. Jesús es el único Dios. Esto nos habla de que no hay dos personas, sino de una revelación completa y unificada en Cristo Jesús. Diga: revelación completa en Cristo Jesús. Si tú conoces verdaderamente a Cristo, entonces conocerás verdaderamente al único Padre eterno. Si tú conoces verdaderamente a Cristo, entonces conocerás al único Espíritu eterno, al único Dios. 25, tercera de Juan 1:4, dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad es la palabra de Dios y su doctrina, que revela al único Dios verdadero y su manifestación en carne, Jesucristo. Y hay un texto que vale la pena que lo observe allí brevemente, Juan 17:3. Vaya por favor allí a Juan 17:3 y observe esa escritura poderosa, porque es la verdad que se revela en la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La verdad absoluta de que Jesucristo es el único Dios manifestado en carne es la verdad que traerá redención, que traerá salvación a quien reciba esa revelación. Por eso el texto 26 que está en Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesucristo es la revelación del único Dios, que es el Padre y Salvador, quien es digno de gloria, majestad, imperio y potencia, hoy y siempre. Esa es la verdad revelada en las Escrituras. Y terminamos con Apocalipsis. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy. ¿Le recuerda a usted algo esa expresión, yo soy? Al único Dios revelado en la Biblia dice: yo soy. Esto es Jesús hablando acá. El alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Demasiada profundidad en eso, pero en palabras sencillas le explico. Jesús, como el único Dios, declara las palabras exclusivas de Dios en la Biblia: yo soy. ¿Quién es Jesús? El yo soy. ¿Quién es Jesús? El gran yo soy. Y Él afirma su eternidad y Él afirma su todopoderío en estas poderosas palabras. No hay varios todopoderosos en la Biblia, solo hay uno, y es Dios. Jesucristo es ese Dios, y ese Dios sobre todas las cosas. ¡Qué poderosa revelación! Por eso Romanos 9:5 nos dice algo poderoso. Mi padre en estos días estaba citando esta escritura, impactó mi corazón cuando se la compartí a alguien y dije: la voy a anotar aquí. Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y amados,
Comencé citando el primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:1. Era imposible quedarse en Apocalipsis solo en el capítulo 1. Pues vamos a Apocalipsis 22, 3 al 5 y vamos a ver uno de los textos que más problema le trae a una persona que quiere contradecir esta bendita revelación de la unicidad. Pero qué gozo y alegría le produce al que humildemente abre su corazón a esta revelación. Mire lo que dice, hablando de ese momento glorioso en la eternidad. No habrá más maldición en la patria eterna, en la patria celestial. Dice, y el trono singular, no dice los tronos, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. No dice estarán en ella, estará en ella. Y no dice, oiga esto, y sus siervos le servirán. No dice les servirán. Algunos han dicho osadamente, es que en la eternidad recibiremos la plena revelación de la Trinidad y les serviremos al Dios triuno, les serviremos. No, 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 no. El texto dice, y sus siervos le servirán. Pero además dice, y verán su rostro. No dice su rostro, dice su rostro. Y no dice sus nombres, dice y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo alabo a Dios por esta poderosa y reveladora escritura que nos habla de manera directa y clara sobre la absoluta singularidad o unicidad de Dios. Terminando la Biblia, el Señor afirma una vez más su poderosa y absoluta singularidad. No presenta un Dios plural como lo enseña la doctrina trinitaria o la binitaria y otras, sino una tan singular, una doctrina que nos habla de un Dios singular. Nos revela a un Dios tan singular que tiene un solo trono, a quien sus siervos le servirán por toda la eternidad. Tiene un solo rostro revelado en la faz de Jesucristo y tiene un solo nombre sobre todo nombre. Ese único, suficiente y verdadero Dios es el Cordero y Señor que los iluminará por siempre. Alguien puede ponerse en pie y alabar a Dios esta noche. Los 27 libros del Nuevo Testamento también confirman lo revelado en los 39 libros del Antiguo Testamento que habíamos estudiado la vez pasada, y es que Dios es uno. Diga Deuteronomio 6:4, mi Dios uno es. Y aplauda ese nombre esta noche. Ese único Dios indivisible y singular, ese único Dios solo y soberano, se manifestó en carne como Jesucristo. Primera Timoteo 3:16 lo dice clarito. Dios fue manifestado en carne. No hay ninguna referencia en la Biblia a un Dios trino. En toda la escritura no te habla de triuno ni de un Dios trino, mientras que muchos trinitarios dicen Dios es trino, Dios es tres personas, Dios es triuno. La Biblia sigue diciendo que Dios es uno y uno su nombre. A la absoluta unicidad de Dios es una enseñanza bíblica constante, clara, indiscutible, reveladora y poderosa desde Mateo hasta Apocalipsis. Por eso yo me gozo esta noche adorando y alabando al único Dios verdadero, al solo Dios verdadero. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea el honor. Alguien puede aplaudir su gloria, alguien puede exaltar su nombre y dar gracias por esta revelación. Sea la gloria y honor.